Saludos y bienvenidos al abanico de Teleelch. ¿Qué tal están? Ya saben que en este magazine veraniego siempre nos vamos moviendo de un sitio a otro y hoy me encuentro en uno de los huertos más famosos a nivel nacional e internacional y, como no, el más importante de Elche. Y es que me he venido al Huerto del Cura para conocer un poco su historia, una breve historia, también la manera en la que trabajan y pues de qué se compone el parque. También hablaremos de una exposición que narra pues un poco la historia de la palmera más importante de nuestra ciudad, como puede ser la palmera imperial. Hablaremos tanto con el propietario Francisco, hablaremos también con el administrativo Manolo y también con José Jaime, un jardinero que nos va a contar pues cómo, qué mantenimiento pueden tener pues todos estos árboles, palmeras, toda esta vegetación de la que se compone el Huerto del Cura. No se vayan porque el abanico acaba de empezar. Bueno, pues ya me encuentro dentro del Huerto del Cura y lo hago con Francisco Orts. Él es director y copropietario del Huerto del Cura. Muy buenas, Francisco. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Comenzamos hablando, si te parece, de la historia del Huerto del Cura, que se remonta desde hace muchos años atrás. Sí, se remonta desde el siglo XIX. La verdad es que lo que es el huerto era el antiguo huerto de San Andrés, porque pertenecía a un señor que se llamaba Andrés Castaño, que era un hortelano, que tenía un hijo que era sacerdote, que era el famoso capellán, que todo el mundo ha oído hablar de él. Sí. Esto es de mediados del siglo XIX. En realidad el cura se hace cargo del jardín alrededor de 1900, que es cuando fallecen sus padres y cuando él hereda este huerto, que no era un jardín, era un huerto más bien cuidadito, claro. Pero vamos, no tenía, de jardín no tenía más que la fama y el nombre de algo que le hizo famoso. Y es que al final del siglo XIX, en una visita inesperada a Alicante, la emperatriz Elizabeth de Austria-Hungría, pues la trajeron aquí. Y vio la palmera, que entonces era muy jovencita, y le gustó tanto que le dijo al cura que tenía que ponerle un nombre. Y el cura, pensando en que había venido la emperatriz de nada menos que de Austria-Hungría, le recuerdo que de ahí poco después fue el origen de la Primera Guerra Mundial, cuando, bueno, sí. Un rollo, no quiero enrollarme, más o menos. Pero es que yo soy un entusiasta de la historia. Y entonces, realmente, de ahí arranca, digamos, la fama del huerto. No la llamemos todavía jardín estructurado. El cura que tiene aquí, pues tiene un huerto cuidado, porque viene gente a ver su palmera, y hasta que él fallece, viene mucha gente, pero repito, es un huerto más bien para su uso personal, claro. Con sus gallinitas, sus cabritas, sus patos, sus caballos. ¿Y ya se encontraba la palmera imperial en esos tiempos? Una palmera que es de las más importantes de Elche. No es de las más importantes, es la más importante de todas, bueno, sin lugar a dudas. Entonces, la palmera a mediados del siglo XIX ya estaba ahí, con unos hijitos muy pequeñitos que en el año 94, cuando viene Ceci, la emperatriz Elizabeth, al huerto de manera accidental, porque se había embarrancado el barco en Alicante y no sé qué narices pasó, vino, la trajeron aquí y le dijo al cura: señor cura, esta palmera es digna de un imperio, debe usted ponerle un nombre. Entonces el cura pensó, pues qué nombre lo voy a poner, si es una emperatriz le pongo palmera imperial, y con ese nombre lleva hace casi 200 años. Fíjate. Así que eso es lo que hay. Entonces, ¿cuándo empieza el huerto? Que es lo que me preguntabas, su andadura como jardín. Sí. Pues a partir de 1900, cuando el eclipse de sol, que vienen a Elche cantidad de científicos de todo el mundo, sobre todo de Europa, pero de todo el mundo, y el último día, el ayuntamiento, que no sabía qué hacer con ellos, o no supongo yo, los trajo al huerto del capellán Castaño a que vieran la famosa palmera esa que había visto la emperatriz. Claro, se ve que aquello tuvo su impacto, porque los científicos estos y esta gente pues le dio publicidad y empezaron a llegar los primeros turistas extranjeros. En el año 5 ya hay una fotografía por ahí que están unos turistas franceses, entre los cuales está el comprador de la Dama de Elche, el famoso señor Don Pierre París. Bueno, y ya en el año 19 el sacerdote fallece, el año 18, y en el 19 mi abuelo Juan Los Miralles compra el huerto a los herederos del cura.
y el huerto empieza, no es aún un jardín como Dios manda, pero es un jardín. Empieza ya a tomar otro sentido, ¿no? Juan Miralles cambia la puerta de entrada, hace la casa nueva sobre la antigua, quita el porche, que era un porche muy rudimentario, sí, y hace un porche muy bonito, con unas escaleras semicircular, a un piso superior, que él lo hace también, y traza caminos y planta palmeras en orden. Ahí el paseo de los infantes es de ellos, de él, lo plantó él. Claro, ahora son grandes, pero él las plantó pequeñitas. Claro. Y con eso, durante ese periodo, desde el año 19 hasta el año 40, que está en manos de don Juan Miralles, el huerto empieza a adquirir cierta importancia y cada vez tiene más visitantes. En el año 40 el huerto lo hereda su hijo mayor, Juan Román, que es el auténtico artista o el auténtico hacedor del huerto del cura. ¿Cómo? Porque le da una proyección de verdad universal. Y turística. Turística universal. ¿Qué hace? Pues entre otras cosas, algo que en los años 40 era inaudito, y es que el hombre hace propaganda en 4 idiomas y lo reparte por todas partes. Fíjate. Claro. Entonces, el huerto le pone un jardinero fijo, que nunca había tenido un jardinero. Entonces, a partir de los años 45-50, más me acuerdo de él, Agustín. Claro. Pues, estaba aquí todos los días. ¿Y tú serías ya pequeño, Francisco? Pues sí, no quiero decirlo, si no me descubro. Entonces, y el don Juan Román fallece en el año 58 y lo hereda pues los hermanos Serrano, entre los que yo me encuentro. ¿Quién se hace cargo entonces? Pues mi hermano José, Pepe, que es la estructura actual del jardín es obra de mi hermano. ¿Qué se hace de nuevo? Pues mira, se plantan palmeras exóticas, de manera que esto yo lo llevaría un palmeral globalizado. Sí que es verdad, porque aquí hay palmeras de todas partes del mundo. Muchas se nos han secado, pero muchísimas han persistido. Se estructuró los estanques. Claro. Que le han dado una alegría al huerto muy importante. Y se estructuró la rocalla. En fin. Sí, yo creo, Francisco, que se pasó de un huerto más tradicional, más normalito, a ya un jardín con proyección turística, con palmeras de todo el mundo, como comentabas. Sí. Entonces ya será como un rumbo distinto, ¿no? Fijaros que últimamente, es un ejemplo, hace un mes y medio, 2 meses, se ha rodado aquí un spot publicitario de la empresa Rocher para un producto que no se va a vender más que en Estados Unidos. Algo monumental. Y han elegido el huerto del cura. Aquí. Esto lo transformaron en las Islas Filipinas. Fíjate. Sí. Hicieron un rodaje, fue algo espectacular. Y el año pasado se rodó también aquí, dentro de la serie Jardines Históricos de España, 12, uno de ellos nosotros. Y esto fue también una cosa extraordinaria. Eso ya se ha publicado en TV2. Supongo que lo repetirán. Claro, o sea que es muy interesante pues un poco toda la evolución que ha tenido desde que comenzó nada en un huerto. Bueno, como tú y como yo, empezamos siendo niños, sí. Ahora somos mayores. Sí, pues al huerto le ha pasado lo mismo. Sí, porque mencionar que en el huerto también hay un montón de estatuas que hacen referencia a todas las personas, esos personajes célebres que han pasado por el huerto. Bueno, que han pasado o que se merecen una... También. Sí, mira, quizás que han pasado por el huerto es más importante Juan Román. Que está enfrente de la Palmera Imperial, está, obra de Sánchez Lozano, está la Torre de Babel, que es una escultura móvil, obra de Eusebio Semper, que es un excelente, en fin, está la Dama de Elche que tenemos aquí detrás, también, hay más cosas, los monolitos del premio turístico y el aniversario del estreno que se hizo aquí del Aromas Ilicitanos. Sí que es verdad que, como te comentaba, Francisco, se hizo aquí, yo era pequeñito y me lo acuerdo perfectamente. Fui ahí debajo del porche cuando se hizo. Y vinieron los autores que le dedicaron a don Juan Román, le dedicaron la obra escrita por esta autógrafa. Sí, vamos, que nos quedamos que Bueno, también hay más estatuas, ¿verdad?
Sí. Pero no, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, hemos mencionado algunas, de todas Sí. formas, ahora daremos un vistazo, estaremos viendo en pantalla pues imágenes de esas estatuas y si te parece, Francisco, vamos a hablar de la Casa del Huerto, que también es una parte muy importante del Huerto del Cura. Cuéntame un poquito, ¿en qué consiste? ¿Qué características tiene la Casa del Huerto? La casa, bueno, hemos dicho antes algo de lo que hizo Juan Los Miralles. En la Casa del Cura no tenemos ninguna fotografía, desgraciadamente, de la época. En 1900, el cura, cuando hereda el huerto, hace la capilla. O sea, eso sabemos de cuándo es. Y Juan Los Miralles, en el año 19, cuando compra el jardín, el huerto, en la casa del cura, no la tira, pero sobre ella hace una casa nueva, con un piso y con 2 escaleras semicirculares muy bonitas, que subían al piso superior. Él la utilizaba como casa de veraneo, tampoco la he conocido. Pero en el año 40, cuando la hereda mi padre, Juan Los Román, y ya con un arquitecto seguido, Antonio Serrano Loperal, proyectaron una casa que es la actual, con un claro estilo oriental. Si se fijan bien, la casa es una casa de techos horizontales, sí. Con una cúpula pequeñita en la última terraza y un porche que le da una enorme personalidad, porque se utilizaron como columnas troncos de palmera, como vigas segmentos de troncos de palmera. Dios. Para las puertas y ventanas, madera de palmera. Eso, con el conjunto de los arcos arabescos, bueno, hacen a mi gusto, el porche del jardín es muy bonito. Muy bonito. Y todo con elementos muy ilicitanos. Y luego mi padre también, al lado, hizo, que nadie hablaba de ella, donde el cura y mi abuelo tenían el gallinero y la cuadra, él hizo su estudio. Mi padre, don Juan Román, era un estudioso y un literato y un amante de los libros terrible. Hizo su casa estudio. Y ahí está otra cosa, otra estatua que no te he citado. Si os fijáis bien, encima de la puerta hay una mano que abraza un libro. Eso es un ex libris. Es el ex libris que tenía mi padre para sus trabajos. Ajá. Y que representa el amor a los libros, que le pasa a él y me pasa a mí también. Qué bonito, Francisco. Eso se lo regaló a mi padre, don Pedro Ibarra. Es antiguo, no sabemos de dónde ha salido. Yo sé, porque mi padre me contó, eso me lo regaló don Pedro. ¿De dónde ha salido? Pues no lo sabemos. Claro. Pero es antiguo, seguro. Sí, vamos, que esto es una tradición Bueno, familiar. y otra cosa importante está el escudo del cuartel de caballería. Claro. De Elche, 1770. Tela. Que se dice pronto, Ahí está. Pues sí que es verdad que el huerto pues, se compone de muchas partes que son tradición familiar, ¿no? Yo creo que a ti, Francisco, te recordará un poco también bueno, yo aquí de pequeño he jugado al fútbol, claro. He jugado a vaqueros y luego pues más mayor he hecho otras cosas más serias. Sí, pero bueno, mencionar que aquí está, como tú comentabas, la palmera más importante de Elche, que es la palmera imperial, y por tanto habéis hecho una exposición fotográfica contando su historia, ¿verdad? Sí, eso fue una idea mía, porque cuando me apareció, cayó en mis manos esa foto que te he comentado, del cura, y bueno, no te he comentado los detalles, del último tercio del siglo XIX, que está la palmera, que tiene 8 hijitos, que son como bolitas, y bajo está el cura con su sobrina, Ramoneta. Bueno, esto es una historia. Que luego esa señora fue la que heredó el huerto de al lado. El huerto de don Julio era de esa señora. Anda. Sí. Y entonces Estábamos hablando de que le dio el huerto a Ramoneta. No. No, Es que el huerto de San Andrés era mucho más grande. Era este y el de al lado. Y lo que llaman el huerto de don Julio, que el huerto de don Julio fue 4 días. Eso le llamaban el huerto de Manchón. Bueno, entonces la palmera imperial. ¿Cayó en tus manos una fotografía? Ah, sí, efectivamente. Y eso fue lo que me dio la idea de intentar hacer una historia gráfica de cómo ha sido la palmera y cómo es. Y bueno, son 16 fotografías muy interesantes. Sí, que cuentan toda la historia de cómo ha ido evolucionando la palmera imperial. Se trata de ver cómo ha pasado de ser casi un embrioncito de palmera a la cosa que era actual, que es una barbaridad grande. ¿Y qué tal está yendo la exposición? 16.
Pues hace poco tiempo que no hemos puesto. ¿Sí? Hubo unas cuantas fotografías primero puestas en el porche y ahora que habilitamos hay una sala que había y la acabamos de poner. Ahora lo veis. Claro, claro, no, sí, no te preocupes que ahora nos acercaremos a echarle un vistazo, Francisco. Lo que está claro es que aquí, bueno, cuenta la historia de toda una... porque son generaciones que han ido pasando. Sí, han sido, y, fíjate, claro, que el cura, Juan los Miralles, Juan los Román y hermanos los Serrano, van 4. Claro. Y ¿sabes lo bueno? Que el interés y el cariño por el huerto Perdura. se hereda con carácter dominante. Sí, la verdad es que sí. También hay una capilla, ¿verdad? Me habías comentado. Sí, la capilla la hizo el cura en 1900, cuando sus padres se lo dejó en herencia. Claro. Le dejó la mitad a él y la otra mitad a su hermana, que era la madre de la niña esa, Sí. que te digo. Entonces, es una capilla sencilla y en los años 80 se le puso un retablo muy bonito del siglo XVII. Es un estilo barroco castellano y procede de un pueblecito de la diócesis de Guadalajara. Ajá. Y bueno, pues nada, se puso la verdad es que Claro. es un punto de interés muy Claro, muy y eso bonito. se puede visitar también, Por Francisco, supuesto. todo. Y en el suelo de la capilla están enterrados mis padres. Fíjate. Es decir, Juan Román y María Serrano, que es mi madre. Pues nada, Francisco, que ha sido un placer tenerte aquí en el abanico, bueno, que me hayas invitado tú. No sé si nos hemos dejado algo. ¿Quieres mencionar algo o vas a No, creo que no. ¿No? Pues nada, no, si te parece, yo voy a continuar dando una Muy bien. visita a este Bueno, huerto, que aún nos quedan más gente. Esta es vuestra casa y cuando queráis. Aquí hay cosas muy interesantes, ¿eh? No, si es que ahora Temas inagotables. Sí, acabamos si de queréis. empezar. Yo me voy a dar una vuelta por aquí, que nos quedan más gente con la que hablar. Y nada, que ha sido un placer tenerte. en el abanico. Gracias, igualmente. Hasta siempre. Y nada, ustedes que no se vayan, que volvemos en un momentito en esta visita al huerto del cura. Pues continuamos en nuestra visita al Jardín Huerto del Cura y lo hacemos con Manolo Mas, él es administrador. Muy buenas, Manolo. Buenos días. Cuéntame un poquito, empezamos contigo hablando de qué partes se compone el Huerto del Cura, que es muy grande, muy extenso. Bueno, ¿Qué podemos encontrar cuando venimos aquí por primera vez, por ejemplo? sí, digamos que podemos catalogar de unas partes que se componen el jardín, en el cual hacemos un encabezamiento en el que, por ejemplo, las palmeras de nuestro huerto, digamos que componen lo que es el conjunto de huertos que componen hoy el Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad. Sí. Tenemos una colección de plantas ornamentales en el cual, pues digamos que hacemos un estilo de jardín mediterráneo. Y podemos encontrar, bueno, plantas desde las más tradicionales hasta las más exóticas. Efectivamente, con una colección de cactáceas y, como he comentado antes, plantas ornamentales. Luego también tenemos una relación de esculturas, los estanques También. y luego la casa que puedo anticipar que era una casa hortelana, típica Sí. hortelana. De hecho, Como- le hemos estado comentando con Francisco un poquito Exactamente. esa historia de la Casa del Huerto, muy interesante, porque ha ido pasando un poco pues esa tradición familiar y demás. Sí, Y la verdad es que es muy interesante pues toda la historia que tiene este huerto. por si no lo ha comentado, bueno, pues con el paso de los años, tanto el capellán Castaños como Juan Ors Miralles y Juan Ors Román posteriormente ejecutaron ciertas reformas en la casa hasta también una ampliación. Claro. Y bueno, la verdad es que el Huerto del Cura es uno de los huertos, si no el huerto más turístico de aquí de Elche, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido las visitas y demás durante este año, incluso antes de la pandemia? Bueno. ¿Ha ido bien? Relativamente no bien, porque con Claro. motivo de la pandemia, pues creo que todos en los sectores estamos sufriendo las consecuencias. Sí, es verdad. Entonces, digamos que tenemos una estadística pues muy mala, ¿no? Claro, porque antes de la pandemia vendrían turistas de cualquier parte del mundo. Sí, por supuesto, desde el turismo español hasta el turismo francés, alemán, inglés y otros idiomas en menor cuantía, pero sí que lo hay. Sí, y les gustaba. ¿Cómo se quedaban cuando venían aquí y descubrían este huerto? Bueno, hay comentarios de todos los tipos, ¿no? Claro. Entonces,
Pero sí, en líneas generales el porcentaje es muy gratificante la respuesta de ellos. Era positivo. Sí. Claro, sí que es verdad, Manuel, que con la pandemia pues todos los sectores se han visto afectados y sí que es verdad que este verano he visto un poquito más de repunte, ¿no? Más gente que se animaba a viajar y a visitar sitios turísticos. Sí, realmente digamos que la tendencia es que la gente quiere volver a la normalidad, ¿no? Claro. Pero no es lo que queremos y lo que era, ¿no? Pero bueno, es un punto de partida para que con el paso del tiempo volvamos otra vez a los puntos iniciales. Sí, porque es un destino turístico internacional, ¿no? Me comentaba Francisco que hacían propagandas incluso en 4 idiomas. Sí. O sea, que tiene proyección internacional lo que es este huerto. Sí, por el motivo que he comentado de que tenemos turismo de varias nacionalidades. Claro. Por eso te digo que tendréis pues de todo, incluso gente de aquí de Elche también vendrá, ¿no? A visitar su propio huerto de su ciudad. Como ilicitanos vienen. De hecho, nosotros por eso tenemos una tarifa reducida para el ilicitano, porque así se lo merece, ¿no? ¿Hacéis visitas guiadas también para aquellas personas que quieran un poco ubicarse? Sí, visitas guiadas siempre cuando hablamos de grupos de una cantidad de 20 personas en adelante. Para visitas en grupo, para tarifa individual, no tenemos. Claro. ¿Y tú crees que poco a poco esto va a volver, la gente va a captar esa esencia de Huerto del Cura, van a volver? Eso es lo que esperamos todos. Sí, ¿verdad? Todos estamos dentro del motivo para relanzar nuevamente el turismo. Claro, ¿y cuál tú dirías que es la parte que más suelen visitar, que más les suele gustar? La Palmera Imperial, porque nos encontramos en la palmera más importante de Elche, como puede ser la Palmera Imperial. ¿Tú dirías que es el lugar donde más visitantes suelen venir? Por supuesto, es un ejemplar único y llama mucho la atención por la envergadura que tiene y bueno, es la parte atractiva del jardín. Claro, yo creo que es la más atractiva y es normal, ¿no? Tiene muchísima historia. Y bueno, ya se llama Palmera Imperial por algo, ya hemos aprendido algo más, por la emperatriz de Austria. Efectivamente. Y bueno, que es el lugar más visitado. Sí, de hecho, como ya habrá comentado, digamos que en homenaje a la visita de la emperatriz, pues como le pidió que le pusiera un nombre específico a esta palmera, pues a su marcha de la emperatriz, el cura pues se lo pensó y le puso el nombre de Palmera Imperial en su homenaje. Y tú, Manolo, como administrativo, ¿cómo gestionas lo que es llevar todo el huerto, poderte ubicar y demás para controlarlo todo? Porque imagino que él se compone de muchas partes. Bueno, relativamente no es complicado, es fácil. Aquí somos unas personas pocas, pero muy comunicativas. Sí, en verdad es como una familia, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces tratamos de llevarlo lo mejor posible y lo conseguimos. Pues nada, Manolo, muchísimas gracias por estar aquí en El Abanico, bueno, porque me hayas invitado tú. Yo voy a continuar con mi visita, que me está gustando mucho, y nada, que ha sido un placer. Muchas gracias. Nada, ustedes que no se vayan, que nos vemos en un momentito en El Abanico de Teleelch en esta visita al Huerto del Cura. Continuamos en El Abanico en esta visita al Huerto del Cura y lo hacemos con José Jaime Semper, él es jardinero pues de aquí del huerto. Muy buenas, José Jaime. Hola, buenas. Cuéntame un poquito, porque aquí podemos encontrar especies de todo tipo, ¿no? De vegetación y demás, desde palmeras tradicionales hasta las palmeras más exóticas. Sí, aquí tenemos una colección de palmáceas bastante importante. Tenemos por las 73 especies diferentes. Hemos llegado a tener 120 o 123. Ostras. Y hemos conseguido que esas que nos quedan que se estén aclimatando. Claro. Aunque no paramos de buscar, siempre cosas que no tengamos y se puedan adaptar, para ir aumentando la colección. Claro, todo esto requiere de un mantenimiento pues bastante importante, ¿no? Claro, porque hasta que se adaptan hay que buscar su sitio ideal, sus zonas de sombra o semisombra, la humedad que requieren, si hay que echarles más agua o menos. Claro, y dependiendo de la especie requiere de unos... Claro, ya nos informamos para ver dónde se adaptaría mejor. Pero también la zona, ¿no? Para claro, ubicarla. Claro, aquí tenemos zonas más de sombra, más de sol.
Sí. O sea que tenemos un poco de todo. También tenéis cactus, ¿no? También podemos ver cactus e incluso plantas de las Islas Canarias. Sí, aquí hay cactus y los primeros que se trajeron eran de las Islas Canarias, Ajá. pequeñitos. Pero hay variedades de Centroamérica, de muchas zonas. Tienen por los 60 años también. También palmeras de aquí típicas, ¿verdad? De Elche, tenéis muchas especies. Las palmeras típicas de aquí son las datileras, Claro. las canariensis que nos pillan más cerca también, o el Chamero humilis, que es de la región mediterránea. Todo lo demás es más o menos traído Claro. de fuera. Claro, y también tenéis alguna especie más, aparte de palmeras, de cactus, porque aquí hay una vegetación muy extensa. Claro, hay plantas que se salen de lo normal también, estelicias grandísimas, hay varias especies que llaman la atención, drago, Claro, también. el drago que es grandísimo con muchos Sí. brazos. Son plantas bastante monumentales, ya tienen años. ¿Cuál dirías tú que es la planta a la que más suelen acudir, la que más, aparte, bueno, ahora hablaremos de la palmera imperial, como no, pero ¿cuál es la zona que tú dices que suele ser más visitada por los turistas? Hombre, la más visitada es la palmera imperial, los alrededores de la palmera imperial, es lógico, también. Sí, requiere mucho mantenimiento la palmera imperial. A ver, es una palmera datilera, entonces se adaptan muy bien. El cuidado que llevamos es al plantar la planta en temporada de bajo, un par de abonados que se le hacen al año y el tema de la plaga del picudo, que estamos un poco más encima. Claro. El cuidado que se hizo con esa palmera fue hace ya bastantes años, el soporte que se le puso, porque si no se le llega a poner ese soporte, Claro, es verdad. se hubiera muerto y no hubiera llegado hasta nuestros días. Sí, también el tema del picudo y demás es algo que nos está sacudiendo mucho, viene Claro. ya de antes Claro. y perdura, ¿no? Aún, porque no suena tanto el tema del picudo, ya no suele en los medios y demás, no se suele hablar ya tanto. ¿Sigue ocurriendo aquí? ¿Os Sí, pasa? pero no más a las afueras de Elche quizás. Aquí, al haber tanta palmera, como que no se nota. Aquí en el huerto no se nos ha muerto ninguna palmera por picudo. Hemos visto picudo, hemos visto alguna palmera que le ha entrado el picudo, pero la hemos pillado a tiempo y no se ha llegado a morir. Palmeras dedicadas también tenéis aquí, ¿verdad? ¿En qué consiste? Las palmeras dedicadas son personalidades o gente conocida de la época que visitó el jardín en ese año que pone en la palmera y se le dedicó con un bautismo y vino de la tierra, estando él presente, se le dedicó esa palmera. Ah, porque se hace un ritual. Sí, ese pequeño ritual con vino de la tierra y algún jefe que esté por aquí y se le hace el bautismo. Claro, porque ¿cuánto suele vivir una palmera aproximadamente? Las palmeras dicen que rondan de 200 a 300 años. Luego ya según donde se encuentre, si la palmera está más cuidada, pues alargará la vida, o si está que le falta agua, aunque se adapta muy bien a la falta de agua porque se adaptan Claro. mucho, pues vivirá menos, pero entre 200 y 300 años. Ostras, el cuidado Sí. será diferente, ¿no? Desde que nace hasta que ya va, o es el mismo. Luego requerirá de más cuidados, ¿no? Conforme se va haciendo más mayor. No, a lo mejor cuando ya saca los dátiles, entonces hay que estar trabajando con los dátiles, o sea, escarmondando, sacándolos o podándolos, pero no es que necesite... Claro, claro. 200 Son palmeras que son de la zona y son Claro, muy duras. claro, sí. Podarlas para que no se les acumulen las palmas secas y poco más. Sí, sí, entonces yo creo que aquí tenemos pues eso, árboles de todo tipo, ¿verdad? Aparte de las palmeras, ¿hay otra especie que también requiera de mucho cuidado? Los bambús, los grupos de bambús son un poco más sensibles también cuando llega el frío, pero se han adaptado todas bastante bien, las que tenemos. Claro. Ya llevan años y... Porque previamente tendréis que hacer como algún tipo de estudio, ¿no? Antes de decir, queremos poner Claro. esto, primero tenéis que mirar Claro. lo que es la zona, analizarla y demás, Claro, ¿no? no vamos a traer plantas por traer tropicales cuando Claro. vemos que aquí no van a funcionar. ¿Tenéis pensado traer alguna especie más nueva aquí? Vamos buscando palmáceas, sobre todo, cosas que no tengamos, y luego si encontramos alguna planta que se sale de lo normal por su belleza o que es grande o algo que vale la pena también. Claro. Claro, porque Lo imagino traemos. que no podréis poner a lo mejor dos especies juntas, cerca, porque si no les puede afectar. Claro, hay que darle su espacio a las Claro. plantas, hay que no amontonarlas como si Claro, fuera una selva. claro, Esto es un claro. jardín y Y tiene un control y está ubicado Claro. de una forma pues que está pensada previamente, ¿no? claro. Pues nada, José Jaime, que ha sido un placer tenerte Nada. aquí y nada, que es un placer que me expliques un poquito pues cuál ha sido, pues cómo lleváis el mantenimiento de este jardín pues tan grande y tan importante como puede ser el Huerto del Cura. Pues nada, muchas gracias a vosotros.
hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí nuestra visita al huerto del cura. Ha sido un placer hablar pues con todas las personas, tanto Francisco, propietario, José Jaime, jardinero, y también Manolo, el administrativo, pues para contarme un poquito la historia del huerto del cura y la manera en la que trabajan aquí en el huerto más importante de Elche. Se han quedado muchas cosas pendientes, pero no se preocupen porque quién sabe si en un futuro pues podemos visitarlo otra vez. La verdad es que a mí me ha encantado y no descarto volver a venir. Por la parte que me toca, solo me queda decirles que mañana continuamos con un nuevo programa del Abanico a la misma hora.